hace bastante tiempo sobre la problemática del espacio industrial, empresarios y espacio urbano. Ella se ha especializado más que nada en Tlaxcala, en la hermana República de Tlaxcala. Entonces, cada tanto, hasta con pasaporte va, ¿eh? Sí. Para que la dejen entrar a todos lados, llega ahí. Y entonces yo le pedí que si nos podía preparar una plática y una charla sobre el tema, pero como era de Puebla, ha hecho el esfuerzo de ponerse a preparar la problemática sobre la ciudad de Puebla, sobre empresarios y espacio urbano en Puebla, en el Porfiriato. Lamentablemente dice que no consiguió muchas imágenes. No tantas. Pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, yo quisiera, vuelvo a repetirle, darle la bienvenida y pasarles antes. Pues antes que nada, un agradecimiento a ustedes por estar en esta tarde acompañándome, y pues muy agradecida también con el doctor Miguel Ángel Cuenya, que nos ha hecho, bueno, primeramente porque ha organizado todo esta serie de pláticas que no es nada fácil organizar, y estar pendiente de que todos estemos puntuales y estemos bien listos en nuestras pláticas también. Agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Cuenya por la tarea tan enorme que ha tomado a cuestas. Y agradezco también a mis queridos alumnos que están en esta tarde, que bueno que están participando también en esta serie de pláticas. Pues como lo dijo el doctor Cuenya, mi tema de investigación ha sido básicamente los empresarios y la industria textil en Tlaxcala, en el Porfiriato. Pero para esta tarde yo he preparado precisamente alrededor de estos empresarios que tuvieron negociaciones tanto en Puebla como en Tlaxcala. He preparado algunas cuestiones que pues espero que sean interesantes. Por ahí están, en este rubro de empresarios están unas fotografías muy lindas que yo conseguí con la bisnieta de este empresario, que ella me contactó a través del internet. Ella vive en Santander, en España, y me contactó y me ha prestado estas fotografías que yo comparto con ustedes en esta tarde. Bueno, básicamente estos empresarios que yo estudio son empresarios españoles que llegaron en el siglo XIX, finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, de esta zona norte del país. Llegaron de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Vizcaya y de León. Estos empresarios básicamente llegaron pues con más ideas que con fortuna. El legado que traían económicamente era muy poco, lo que traían más era experiencia, no tanto en la industria, pero sí experiencia en el comercio y en la agricultura. Básicamente ellos se inician en cuestiones agrícolas y después pasan a lo que son cuestiones mercantiles, al comercio, para finalmente instalar fábricas tanto en Puebla como en Tlaxcala, ¿sí? Y la diversificación de sus capitales es grande. Están en la banca, en los servicios, en la agricultura, como les decía, en el comercio y en la industria de transformación. Y uno de los empresarios que voy a referirme en esta tarde tiene también negociaciones tan disímiles como la fabricación de naipes, de estos barajas para los juegos de azar. Entonces, como ustedes verán, tienen una diversidad de negocios, pero tienen también una característica, que negocio que emprendían, negocio que resultaba fructífero. Entonces, les dan sendas ganancias en cada negocio que ellos emprenden. Estos extranjeros que
radican en nuestra región, viven en Puebla por cuestiones de estatus social, aunque como les menciono, 8 de ellos tienen también negociaciones en Tlaxcala, pero Puebla les da el escenario social de más estatus que Tlaxcala. Tlaxcala era un lugar todavía muy rural, ¿verdad? Entonces, socialmente, la ciudad de Puebla, con sus instalaciones, con sus edificios y con sus organismos, les da precisamente ese estatus social. Mencionaba que estos extranjeros que se establecen en esta región, pues toman, pero también ofrecen también empleo, ofrecen estas oportunidades económicas a los trabajadores, ¿verdad? Ofrecen cultura, ofrecen tradiciones, ofrecen todo este conglomerado de experiencias que les da la movilidad geográfica. Pero también toman, se retroalimentan también de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y también de la historia misma del país. Entonces, en este caso, la retroalimentación es mutua, trabajadores, pobladores y empresarios. Les mencionaba que llegan de la región de Galicia, ¿sí? De la región de Galicia llegan principalmente con la tradición agrícola. De Asturias, aquí está Asturias, vienen marinos, vienen también labriegos, vienen comerciantes. Y de la región de Cantabria y de Vizcaya, sobre todo de Vizcaya, vienen con una tradición artesanal. Obviamente el escenario porfirista les da precisamente las oportunidades que ellos buscan, porque como les decía, vienen con 0 capitales. La mayoría de los capitales se generan aquí en la región de Puebla y Tlaxcala. Y esas oportunidades las ofrece principalmente el porfiriato, con la paz social que don Porfirio establece en estos años y las ventajas de iniciar nuevos negocios como exención de impuestos, en el caso de las fábricas, terrenos a muy bajo costo, y todo esto les da precisamente la oportunidad a estos hombres de negocios de establecer precisamente muy buenas fábricas. En el aspecto económico, este grupo tiene la característica de mantenerse como un grupo cerrado. Los negocios que emprenden son básicamente negocios de tipo familiar. Esto quiere decir que los socios son los hijos, los hermanos, los cuñados, los sobrinos, y se mantienen así por varias décadas. Ya las generaciones nacidas aquí en el estado o en el país, pues también tienen esta posibilidad de adquirir la nacionalidad española. Como otra de las particularidades es, como les decía hace un momento, que diversifican sus negociaciones. Posteriormente, ya en los años 20, también invierten en la naciente industria petrolera. Aquí en Punta Arena también hacen ciertas negociaciones y en Veracruz también invierten en la naciente industria petrolera, pero también tienen acciones en la industria harinero, en la naciente también industria eléctrica, como les decía, la banca, los servicios, y hay 2 cosas en las cuales también invierten o
o trabajan mucho su dinero, que es en la explotación de los bienes raíces y en los movimientos crediticios. En ese entonces era muy frecuente los préstamos con réditos altos, ¿verdad? Entonces, y las hipotecas manejaban mucho el movimiento de crediticio a partir de las hipotecas, cosa que también les deja sendos dividendos. Sus negocios no solamente se constriñen a la región de Puebla y Tlaxcala, aunque tienen la mayor parte de los negocios aquí, no solamente se ciñen a esta área, sino que también invierten o establecen negociaciones o filiales de algunas negociaciones en lugares tan apartados para ese entonces como era Yucatán o en la laguna, en la comarca lagunera, o incluso hasta Sinaloa o Coahuila. Ahí establecen, si no negociaciones, por lo menos filiales de algunas negociaciones. Pero obviamente se identifican, con la zona que se identifican más es con la región de Puebla y Tlaxcala. Los ejemplos que traigo para esta tarde tienen que ver también con el desarrollo político, ¿verdad? Uno de los empresarios destacados de este grupo llega a ser presidente municipal de la ciudad, de la ciudad capital, y sobre él vamos a platicar un poco más. Pero este grupo, ¿verdad? Que como les decía, son 8 empresarios, que son Santos López de Letona y Apoita, son Florencio y Leopoldo Gavito, son Manuel M. Conde y su yerno Ignacio Morales y Benítez, es Ángel Solana, es básicamente los 8 integrantes junto con y los hermanos, 3 hermanos, Miguel Quintín y Guillermo Gómez Conde, que las fotografías que voy a presentar más al rato se refiere a Guillermo Gómez Conde. Ellos llegan, les decía, uno llega de Asturias, otros llegan de Cantabria y de Vizcaya principalmente. Santos López de Letona viene de Vizcaya, la familia Conde y Gómez Conde viene de Cantabria y Santos López de Letona de Asturias. Ángel Solana también viene de un pequeño pueblo que se llama Bustablado en Santander, ¿verdad? Y hay dos miembros que son Leopoldo Gavito Urdapilleta, hijo de Florencio Gavito, que aunque ya es nacido aquí en Puebla, bueno, en Tehuacán nació él, se sigue considerando como español. Y el yerno de Manuel M. Conde, que era Ignacio Morales y Benítez, también es poblano, pero también se considera como español. Estos empresarios, como les mencionaba, hacen uso de la más alta tecnología. En sus fábricas instaladas tanto en Puebla como en Tlaxcala, instalan la más alta tecnología en cuanto a maquinarias y las turbinas y todo esto son traídos de Inglaterra, de Bruselas, de Bélgica, de Suiza, ¿verdad? Y así como instalan la más moderna maquinaria, también son ellos los primeros que hacen uso de la tecnología en comunicación. En sus fábricas, en sus negociaciones, instalan teléfono, instalan telégrafo e instalan también energía eléctrica. Entonces, son empresarios que hacen uso de toda la tecnología y la modernidad que hay en estos
en estos años. Y al hacer el cambio al hacer uso de esta tecnología, pues también le dan una nueva fisonomía a sus viviendas y a todo lo que tiene que ver con sus negociaciones. En el caso de Tlaxcala, ustedes saben que originalmente el ferrocarril tendría que pasar por Puebla, ¿verdad? A lo cual los poblanos se niegan, ¿verdad? Y se construye un ramal hacia Apizaco. Pues estos empresarios que tienen sus fábricas en Tlaxcala construyen también unos ramales que van directamente a sus fábricas. Y pues esto ahora parecería muy común. Bueno, ahora no tanto porque digamos el ferrocarril ya ha desaparecido como medio de comunicación solamente de carga, pero ellos construyen estas vías angostas para poder transportar no solamente su mercancía, sino también ellos mismos transportarse cuando haya necesidad de ir, porque aunque ellos vivían aquí en Puebla, tenían sus administradores en Tlaxcala y iban con frecuencia a sus negociaciones o a sus fábricas en otros estados. No solamente hicieron uso de la más alta tecnología, sino que sus casas, lamentablemente no tengo ninguna imagen de sus propiedades, pero en sus casas también instalaron modernos menajes, ¿verdad? Y todos los muebles venidos de Europa, pues hacían también uso. Esta persona que les comento de Santander, la bisnieta de Guillermo Gómez Conde, me ha enseñado, no me los ha prestado ni me los ha dejado copiar, solamente me ha enseñado parte, digamos, del mobiliario que tenían en la casa de Santander, porque hacían constantes viajes entre Puebla y Santander. A la hora de que cuando las señoras iban a dar a luz a sus hijos, obviamente se iban a Santander para que nacieran allá. Hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención, que en estos viajes transatlánticos que hacían, pues llevaban a los niños pequeños, ¿sí? Y para que los niños no sufrieran digamos, de trastornos estomacales o de cuestiones que tuvieran algún problema en la salud o que tuvieran escasez, por ejemplo, de leche, llevaban sus propias vacas en el barco para surtirse de leche fresca para los niños, ¿verdad? Entonces, eso ha de haber causado, pues, en primer lugar, pues, un desembolso económico, pues, bastante grande, ¿verdad? Porque, pues, no solamente pagaban el pasaje de ellos, sino también, pues, el llevar a la vaca durante, pues, 40 días. Pero eso habla también de las posibilidades y del uso que también hacían de los recursos que estuvieran al alcance. Entonces, en esta tarde vamos a hablar principalmente de dos personas que, como les decía, que son Leopoldo Gavito Urdapilleta y de Guillermo Gómez Conde. Estas personas, pues, no solamente compartieron nacionalidad, credo e idioma, sino que también compartieron costumbres, compartieron tradiciones y compartieron también valores. Una de las fiestas que ellos destacaban aquí en Puebla era precisamente la celebrada en septiembre, la fiesta de la Combadonga, que conmemoraba la reconquista de España de manos de los moros. Este festejo era el escenario perfecto para que las hijas de los industriales, pues, hicieran gala de los atuendos típicos de la región de donde ellos
procedían. Y la iglesia presentaban precisamente en Santo Domingo, ahí se realizaban los festejos, y participaban primeramente con baile, primero con desfiles de los trajes típicos y después con bailables. Les voy a leer una cita que es muy representativa de lo que señalaban. Esta es una cita de una carta que se escriben a los familiares de España, y dice así: las señoritas que nos preparábamos para tal evento con mucha anticipación, mandábamos pedir a España nuestros vestidos, o alguna buena modista nos los confeccionaba aquí en Puebla, ya que debían ser los originales de cada región de la cual fueron oriundos nuestros antepasados. Yo, por ejemplo, portaba el traje típico de Galicia y mis hermanos participaban tocando la gaita. Realmente eran fiestas inolvidables porque poníamos en práctica lo que nuestros familiares realizaban en su tierra natal. Yo tengo la hipótesis de que muchos de los migrantes, cuando están lejos de la tierra natal, exacerban esas tradiciones un poco para sentirse más apegados a la tierra que han dejado, ¿verdad? Y creo que, no lo sé, es una suposición, creo que en esta descripción nosotros vemos precisamente esta nostalgia por las tierras que han dejado, y a través de estas festividades un poco conmemorar, ¿verdad?, lo que, como dice en esta cita, lo que se hacía en su tierra natal. Pero no solamente eran los jóvenes los que participaban en estos festejos, sino también muchos adultos. Perdón. Y aquí tengo otra cita de otra carta de Manuel M. Conde, que le escribe a su primo en septiembre de 1900. Y le hace una crónica de este festejo, y le habla acerca del programa y del festejo mismo. Y dice: es uno de los mejores para llevar, habla de las personas que organizaban este evento en especial. Y señala que Ángel Solana, que también estaba en este comité, estuvo muy acertado en su organización. Por eso dice: es uno de los mejores para llevar a cabo estas fiestas. Realmente le ha dado un lucimiento espléndido que nos hace recordar cuando vivía allá en España. Deberías de ver cómo ha brillado la iglesia convertida en un foco de luz, con los hermosos cirios, y el altar de la iglesia de Santo Domingo estaba deslumbrante. Aquello era tan hermoso, espléndido, magnífico, la luz derramándose en torrentes por cada rincón del templo. Luego los bailables y la música fueron inolvidables. Yo cerré los ojos e hice de cuenta que estaba nuevamente en nuestro pueblo con mi gente, como si nunca me hubiera ido. Fue de verdad un espectáculo majestuoso. Esta serie de cartas o de alusiones que hacen a estos festejos, pues también nos hablan, o sea, para nosotros es muy enriquecedor porque nos presenta cómo se hacía con tanto esmero estas organizaciones, como si realmente estuvieran, como dice él, me transportaba, estaba yo prácticamente reviviendo estas fiestas en mi pueblo. Pero no solamente eran festejos religiosos en los que ellos participaban y que también describían, sino también había tertulias, lo que llamaban veladas literario-musicales, y también había estas cuestiones de convivir y de apoyarse con la sociedad española residente aquí en Puebla.
Como les decía, también había actos sociales y también había actos políticos en los cuales ellos tenían también alguna participación, como las visitas que hacían, que hizo Porfirio Díaz a Puebla. Hay una descripción también de cómo son esperados en la estación de Apizaco, y de ahí son trasladados en carros, en carruajes, hasta la ciudad de Puebla, y dice que van siguiendo la música de banda, va siguiendo estos carros hasta que llegan aquí a la ciudad, y dice que las señoritas obsequian con canastas de dulces y de frutas no solamente a Porfirio Díaz, sino a su esposa también. Y estos festejos también cívicos y políticos son el marco también para hacer algún lucimiento. Esta imagen que tengo, que es dice aquí: el presente grupo, a nombre de los obreros de la casa, feliciten a su digno principal, el señor Leopoldo Gavito, en su onomástico en noviembre 15 de 1892. Es una foto que está publicada en un artículo de Lilia Martínez, que se llama Iconos de la fotografía en Puebla, que se publicó en la revista Elementos. Entonces nos habla de este grupo de obreros que se reúne para, de alguna manera, festejar el cumpleaños de don Leopoldo y obsequiarle esta fotografía. La fotografía no dice cuáles obreros de qué fábrica son, pero una de las principales fábricas que tiene, o mejor dicho, una de las principales negociaciones fabriles en las cuales es parte de esta fábrica, es la fábrica de Metepec. Leopoldo Gavito fue accionista en un buen grado de Metepec, y en Atlisco todavía, no sé si todavía existe, pero había una calle que llevaba su nombre, una calle de Atlisco llevaba el nombre de Leopoldo Gavito. Entonces, de alguna manera también Leopoldo Gavito recibe de parte de sus trabajadores esta fotografía como un obsequio de su cumpleaños. Leopoldo Gavito es presidente, como les decía hace un momento, presidente municipal entre 1894 y 1902, con la excepción de 1901, que hace un break, un espacio para tomar la presidencia Baltasar Uriarte. Entonces, en estos años, él es presidente municipal de aquí de Puebla, y le toca inaugurar lo que antes era el Paseo Nuevo, que después actualmente se conoce, bueno, el nombre original era Paseo Nicolás Bravo, ¿sí? Pero la gente lo llamaba el Paseo Nuevo. También lo que Leopoldo Gavito hace es iniciar la construcción de lo que ahora conocemos como el Palacio Municipal, ¿sí? Pone los primeros pisos. El tercer piso será ya esta parte de acá, ya es inaugurado por bueno, ahorita era, creo que Velasco, el gobernador que termina el Palacio Municipal. Les decía que en el Palacio Nuevo, él también instala la estatua de
Esteban de Antuñano, en la parte que está entre Reforma y la 11 Sur, ¿sí? Como un homenaje a el creador de la industria textil aquí en Puebla. Para instalar sobre todo el remozamiento del parque del Paseo Bravo, viene aquí a Puebla pues autoridades también de la embajada y de la embajada española, y se instalan también estatuas del general Bravo, del general Zaragoza, y se instala también una diversión que hasta deportiva, que hasta entonces era muy usual, que era el uso del frontón. La colonia española, en lo que ahora es el Parque España, estaba una sección dedicada al frontón que inaugura también Leopoldo Gavito. En el Paseo Nuevo hacía también, instala estas bancas de herrería, e instala también el precioso kiosco que estaba un poco pues oculto, ¿verdad? Bueno, no sé, los que sean de mi generación recordarán que estuvo durante muchos años estos juegos de atracciones Castañeda. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces estaba un poco oculto este hermoso kiosco, pero ahora, bueno, hace tiempo que también dejaron de existir estos juegos mecánicos, y ahora podemos verlo en todo su esplendor en la medida de lo posible. Instala bancas, instala el parque, digo el kiosco, y también lo dota pues jardines para también el esparcimiento. En el Palacio Municipal también, con motivo de la visita de Porfirio Díaz en 1901, se inaugura el edificio principal con su iluminación eléctrica. Para 1904 se instala en la parte aquí, se instala un moderno reloj, el cual fue donado por Mucio P. Martínez, el gobernador, y en 1906, como les decía, el presidente que continúa, Francisco de Velasco, termina el tercer piso y los interiores del palacio, en esa escalinata de mármol tan regia que tiene el Palacio Municipal, es terminada por Francisco de Velasco. Pero no solamente eso es lo que hace Leopoldo Gavito, sino que también en la cárcel de San Juan de Dios instala un moderno sistema de tinas para que los presos pudieran bañarse en mejores circunstancias y no a jicarazos como lo hacían anteriormente. Y les decía que instalan bancas, se instala el kiosco en el Paseo Bravo. No está aquí, pero también en el Paseo Bravo, en el lado de la 13, instala también una estatua a Gabino Barreda, ¿sí? Y en el Jardín de Santa Inés se dedica también una estatua a Miguel Auza, que fue defensor de precisamente Santa Inés en el sitio de Puebla
de 1862. Bueno, Leopoldo Gavito tiene una destacada participación como político y como empresario, y muchas de las acciones de modernidad que le da, bueno, esto lo sabe mucho mejor que yo el doctor Cuenya, pero muchas de las cuestiones de modernidad que se presentan en la ciudad pues son iniciativas o son cuestiones que se hacen durante su gestión. El otro personaje que, insisto, quiero compartir con ustedes es Guillermo Gómez Conde. Aquí están, esas son mis fotografías estrellas. Don Guillermo Gómez Conde, son hijos de Nemesio Gómez y Bernarda Martínez Conde, que ellos nacen en Santander. Y esta fotografía, como les digo, que ha sido prestada por su bisnieta, presenta precisamente el momento en que están solicitando la mano de María Gómez Conde. Y la siguiente, que es también muy preciosa, es en la boda. La que le sigue es, no sé si la llegan a apreciar, este es Guillermo, Nemesio y Bernarda, los padres, hermano de María, aquí está María, una sobrina, y los hijos de ambos. Ellos tienen aquí en Puebla la fábrica de harina La Asunción, que fue también muy importante aquí, y tienen la hacienda de La Noria, y en Tlaxcala tienen ellos la fábrica, aquí en Puebla tienen, la fábrica de Santa Cruz, y en el barrio de Santiago una fábrica también pequeña de hilados y tejidos de algodón que también se llamaba Santiago. Pero ellos también son accionistas y con muy buen número de acciones del Banco Oriental de Puebla, y más tarde tendrían también participación, como les decía, en la industria petrolera como accionistas de la Compañía Petrolera de Punta Arena y anexas, y de la Compañía Petrolera Poblana. Tienen una fábrica también en Tlaxcala, y tienen alrededor de 8 propiedades aquí en casas, aquí en Puebla. Lamentablemente ya ninguna está en pie como para haberlas compartido con ustedes. Bueno, los siguientes personajes que voy a compartir con ustedes es don Ignacio Morales y Benítez y sus hijos. Esta fotografía fue tomada cuando ya él era viudo y sus hijos todavía pequeños. Pero aquí existe otra que ya él es un poco más de mayor edad. Don Ignacio Morales y Benítez tiene una propiedad que ustedes han de conocer muy bien, en lo que era el callejón del Gallito, la 12 Norte 206, conocida como el Estanque de los Pescaditos, y que aún se encuentra en pie. Aunque la fábrica de estampe de Los Ángeles es de los años 20, es una fábrica que pues yo digo que se ha negado a
desaparecer. Todavía se conserva casi en los mismos, de la misma forma en que está en esta fotografía, aunque esta fotografía es de los años 90. La fábrica Los Ángeles solo se dedicaba al teñido y al estampe de la fábrica La Trinidad, que estaba en Tlaxcala. Algunos de ustedes habrán asistido a este centro recreativo La Trinidad en Santa Cruz, Tlaxcala, que antiguamente fue fábrica textil. Pues las telas que se producían, que salían en crudo de La Trinidad, eran estampadas y teñidas aquí en Los Ángeles. Estas imágenes nos hablan precisamente de este proceso de desmantelamiento, de este proceso que se vivió en los años pues más o menos recientes, ¿verdad? Hacia los años 80, 90, en los cuales fueron totalmente desmanteladas estas fábricas para supuestamente darles un uso más moderno, ¿verdad? Muchas de las fábricas que estaban en esta zona fueron derrumbadas precisamente para la construcción del centro de convenciones, ¿verdad? Pero yo digo que Los Ángeles es una fábrica que todavía ha resistido los embates, y quise compartir con ustedes porque es un espacio urbano muy cercano a nosotros, aquí en la 2 Norte, y todo este proceso que se vivió, pues es un proceso porque la fábrica se desmanteló, bueno, el edificio se desmanteló y no se ha hecho nada. Es un edificio que ha permanecido deteriorando, o más bien no ha permanecido, que se ha estado deteriorando por el paso de los tiempos y exactamente, y el desuso que se le ha dado. Este era el despacho del último dueño de la fábrica. Todavía estaba, cuando yo tomé esta fotografía alrededor de 1989, todavía la fábrica estaba en uso, y el mobiliario era el original que se había instalado en los años 20. Esos estantes y esas mesas de madera, pues no de caoba, pero sí de madera resistente, y este mobiliario era hermoso. Las siguientes fotografías nos hablan precisamente de este desmantelamiento, de cómo sufrió esta transformación estos espacios que tenían se pensaba que iban a sufrir un proceso de reutilización, pero esta reutilización no ha llegado hasta este momento. Entonces, es un deterioro inevitable, que era una fábrica que estaba activa, se desmanteló para darle una reutilización, que el gobierno del Estado en ese entonces se pensaba que se le iba a dar una cuestión más cultural, y pues finalmente la falta de recursos hizo que ese plan no pudiera cuajarse, y lamentablemente pues está, como dice usted, el Chacuaco cada vez más deteriorado. Este fue el proceso también precisamente por el Chacuaco se fue sacando la parte de la caldera con maquinaria pues pesada, ¿verdad?, para poder manipular esto, que realmente se vendió como fierro viejo, porque ustedes saben que la industria textil tenía un proceso que no se podía vender la maquinaria a otras empresas, y pues se vendía como chatarra, ¿verdad? Entonces, que el patrimonio industrial podría tomarse para una reutilización de arqueología industrial, pues está en alguna fundidora, terminó todo esto. Así quedaron los salones de telar, bueno, así quedaron, todavía yo tomé la foto, que era alrededor de
1900, digo de 2000 o 2001, todavía estaba así, no sé, yo ya no he podido entrar, y esta es toda. Lo interesante de todo esto es que hay otros edificios, hay otros espacios urbanos cercanos a nosotros que han corrido con una suerte mucho mejor, ¿verdad? Como la exfábrica de la Constancia mexicana, que se le ha dado precisamente este uso más cultural, ¿verdad? Y que realmente nos muestra que la reutilización de los espacios debe de ser hacia cuestiones más de acercamiento de las personas a la cultura, a las artes, ¿verdad? En este caso a las artes, y pues que es muy lamentable que edificios tan emblemáticos que fueron de nuestra industria textil pues terminen en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, pues mi invitación es a que ustedes puedan visitar lo que se ha hecho en la fábrica La Constancia, pero también un ejemplo no tan urbano, pero un poco más alejado, es la fábrica, el centro recreativo de la Trinidad, ¿verdad? Porque conserva todavía lo que era el casco fabril, conserva todavía lo que era la capilla, conserva todavía lo que eran las habitaciones de los obreros, ¿sí? Que se le ha dado otro uso más recreativo, ¿verdad? Donde estaban los salones de telares, ahora está una alberca muy bonita, ¿verdad? Y donde estaban algunos salones, también está ahora pues salones para multiusos, y de alguna manera pues si nosotros visitamos contribuimos a que también esto pues no se pierda. Agradezco mucho su atención en esta tarde y bueno pues… Muchas gracias, Blanca Estela, muchísimas gracias por esta excelente ponencia y agradecerte en nombre de toda la colonia española tu trabajo de tantos años dedicados a nuestra comunidad. Quería preguntarte si esa bisnieta de los Martínez Conde, que yo conozco unos del pueblo de Borleña, si es Martínez Conde Galloso. ¿Contesto? Sí, bueno, sí. Sí, ellos sí. vivían en el paseo paseo Menéndez Pelayo, tenían una gran casa y no sé si son ellas. Yo tengo fotos con ellas aquí cuando todavía no me había ido de la ciudad y nos visitábamos en el paseo Menéndez Pelayo de Santander, que tenían una casa espléndida, lo que allí llaman chalés, ¿no? Sí. Y no sé si sea esta misma familia. No lo sé si sean familiares de otra rama, de la parte de Quintín. El contacto que hizo conmigo, ella se llama Belén Barandica Romo. Un día yo abro mi correo y me dice: soy Belén Barandica Romo, bisnieta de Guillermo Gómez Conde. Y ella ella perdió a sus padres, bueno, obviamente, ella es muy joven, tiene como 32 años máximo, perdió a sus padres y ella está tratando de encontrar esas raíces familiares, tratando de encontrar este periodo de la historia o este periodo de sus antepasados que estuvieron aquí en Puebla. Ella quiere reconstruir ese pasado, esa historia de sus bisabuelos, de su bisabuelo en este caso, y leyendo algo en internet que era una publicación mía, me contacta. Y
He estado 2 ocasiones en Santander precisamente ahora a partir de estas visitas, y juntas estamos reconstruyendo esta historia de Guillermo Gómez Conde. Pero tenía otros hermanos. Miguel permanece aquí en México, en Puebla. Si tú sabes algo, Lina, de esta familia. Sí. Sí, o sea, y es un pueblo precioso, ¿eh? Yo hice mi ahorro y ahora sí, porque también, ¿verdad? La historia, reconstruir la historia cuesta. Entonces hice mi alcancía y en junio estuve allí en Borleña con Belén y, bueno, primero en Santander y en Borleña. Borleña es un pueblo precioso, de aldeas hermosas, con un clima extremoso porque era junio y hacía un frío que ustedes no se imaginan. Fuimos al cementerio, me llevó al cementerio y vi la tumba precisamente de don Guillermo, vi la tumba de Quintín, y Miguel queda aquí en Puebla. Entonces quizá los que tú dices, Lina, sean familia, no lo sé, ¿verdad? Me gustaría mucho también hacer la historia de los 3 y puede ser que sean ellos familiares de Quintín, porque conocí también a la nieta de don Quintín, que ella es Josefa, porque aparte aquí en México ellos reducen sus apellidos, porque era Guillermo Gómez Conde de la Rueda, y no recuerdo el otro apellido. Entonces reducen los apellidos y terminan por ser Gómez Conde. ¿Sí? Entonces, sí, porque también, y un Rueda, Manuel Rueda, después llega a ser socio de Leopoldo y de Florencio Gavito, Manuel Gómez Rueda, que después nada más queda como Manuel Rueda, ¿sí? Santos López de Letona, ya Poita también se quita el López y nada más permanece como Santos Letona, que es familiar de esta fotógrafa Carmen Letona, exactamente. Es como abuelo o bisabuelo. Pero entonces se reducen apellidos, ¿verdad? Y entre ellos ya no son Martínez Conde, ¿verdad? Nada más son Gómez. Ya me acordé, es Guillermo Gómez Conde Martínez de la Rueda. Entonces era muy, así como su largo abolengo, eran muy largos sus apellidos. Entonces probablemente estos que tú mencionas, que vivían, que precisamente finalmente eran más ricos que Guillermo, puede ser que sean familiares de Quintín. 2 preguntas con relación a las fotografías que vimos. Del Paseo Nuevo hay un reloj muy emblemático que lo conocemos como el del Gallito. El Gallito. Si algún dato histórico me pudiera dar. El otro es una fuente también que existe en el paseo, que no sé, la fuente debe ser de origen español o conmemorativa a algo de España, está en la punta de la 7 Poniente, donde empieza la Avenida de la Paz. Sí. Que es una fuente, creo yo, que de origen español. Frente al conservatorio. Y de la fábrica de Embetepec, así como una circunstancia personal. Algunos familiares que estuvieron trabajando por allá hablaban de que el dueño de esa fábrica cada año asistía y repartía el dinero directamente a los niños del lugar, específicamente con los niños hijos de los trabajadores de la fábrica. No sé si eso sea realmente cierto. Sí. Mire, yo tengo entendido que este reloj conocido como el Gallito, que realmente tiene su nombre porque en la parte superior hay un gallito, ¿sí? Quizá el doctor Cuenya sepa más que yo de esto, pero sé que fue donado por la colonia francesa, ¿sí?
la colonia francesa donó este espléndido reloj a la ciudad exactamente, en el centenario, a la ciudad de Puebla. Entonces, ahí serían otro grupo de migrantes que yo no estudio, pero que la doctora Leticia Gamboa conoce muy bien. Y bueno, ahora, la fuente que usted dice también, tengo entendido que sí es como influencia árabe. Yo no conozco muy bien esta fuente y no podría decirle mucho. Pero es una fuente también que los que son de mi edad, usted recordará que era una fuente, yo me acuerdo cuando era niña, era una fuente espléndida. Ya después el agua y las inclemencias del tiempo lo hicieron, o sea, que no se podían percibir precisamente estos detalles tan bonitos. De eso no podría yo decirle porque realmente no conozco mucho la historia de esa fuente, pero si alguien sabe que nos pueda ilustrar, pues con mucho gusto. Metepec era una fábrica que tenía varios socios, o sea que era digamos un conglomerado de socios. Lo que sí yo sé, no estoy segura de que haya sido don Leopoldo el personaje que usted hace referencia, pero lo que sí yo sé es que los trabajadores lo tenían en gran estima a don Leopoldo. Pero como uno de los accionistas de Metepec, porque no había un dueño único, sino era una sociedad. Sé que Leopoldo Gavito tenía un buen número de acciones y sé que también lo tenían en muy alta estima sus trabajadores. Desgraciadamente él muere pues relativamente joven. En 1905, deja la presidencia de Puebla en 1902 y en 1905 muere él y muere la madre, Natividad Urdapilleta. Entonces los negocios de la madre se quedan en manos de la hija y los negocios de don Leopoldo se quedan en manos de su esposa Concepción Bustillo. Entonces ahí y después se dividen porque unos se van a la Ciudad de México y al morir Concepción los hijos quedan pequeños y bueno se venden algunas acciones. Uh-huh. Gracias, doctora, por la charla de esta tarde. Quisiera hacer primero un comentario y después una pregunta. Bueno, sin duda ha sido como un ejercicio muy importante el recordar a toda esta oleada de migrantes que llegan a todos estos estados que han mencionado, pero inclusive también Veracruz. Me hizo recordar el caso del abuelo de mi esposo, venido de Asturias, ¿verdad? Y que todos estos hombres y mujeres no solo tienen esta capacidad de emprender negocios, sino que también tienen una faceta de hacer el bien a su comunidad, ¿no? Yo recuerdo al abuelo, por las historias que cuenta la familia, se vuelve un benefactor de la ciudad. Crea calles, crea escuelas, él mismo da clases, o sea, tienen toda este otro lado, ¿no? También si bien por una parte son todos ellos núcleos, como decía usted, cerrados, donde la participación es casi exclusiva de la familia, pero tienen esta otra parte social, ¿no? Entonces es bueno también mencionarlos, reconocerles, ¿no? La pregunta decía que, bueno, preferían Puebla porque les daba este estatus, ¿sí? de poder desarrollar sus empresas, pero decía también que porque se valían de organismos. ¿Cuáles eran estos organismos, doctora? Muy bien. En cuanto al comentario, es muy interesante lo que usted dice.
esta creación de redes de migración que nosotros de alguna manera conocemos a través del cine eran muy reales. Manuel M. Conde es tío de los hermanos Gómez Conde y él hace que les pague el transporte a sus sobrinos precisamente para comenzar esta cadena de migración de primos, en este caso de tíos, de sobrinos, de primos, ¿verdad? Y aquí hay algo muy interesante. Les decía que estuve en el pueblo de Borleña. Todavía quedan algunos descendientes, ¿verdad?, de conocidos, no solamente de familiares, sino también de conocidos de estos personajes, y me comentaban que el pueblo entero era ahijados de estos tres personajes. ¿Por qué? Porque se convirtieron en benefactores. No, a lo mejor aquí en Puebla, no tanto en cuanto a construcciones de infraestructura en la ciudad, pero sí de benefactores en infraestructura de Borleña. En Borleña hicieron mejoras en los caminos, mejoras en la introducción de energía eléctrica y me decía una persona, que no era Belén, era otra persona que se llama Maripaz, que no había una sola casa que no tuviera un ahijado o sea, no había en el pueblo una persona que no hubiera sido ahijado de alguno de ellos. ¿Por qué? Porque compartían ellos, o sea, de la cuantiosa, porque realmente llegaron a ser millonarios, y de la cuantiosa fortuna que ellos llegaron a amasar aquí en el país, ellos lo canalizaban en obras en beneficio del pueblo y en beneficio también de la población, porque pagaban becas a los jóvenes, bueno, sí, a los jóvenes para irse a estudiar a Santander, pagaban que todo mundo que iba, algo así como El Padrino, pero digamos no de mafioso, no en la mafia, pero iban a pedirles apoyo y la familia Gómez Conde dispuesta a ayudar, porque como les decía, comentaba con Lina, Guillermo y Quintín regresan a Santander y allá mueren. Entonces, estas obras benéficas las canalizan en Borleña, en su pueblo natal, pero también, como usted señala y muy acertadamente, aquí, mientras están aquí, cuestiones que a lo mejor tienen algo que ver con lo que usted mencionaba, las posadas, los festejos para niños, se organizan a partir de, digamos, de las esposas, de las mujeres, y canalizando en dulces, en rifas, en cuestiones para los niños y para los obreros y para los hijos de los obreros. Eso sí, lo tengo yo documentado, que las posadas, durante los 9 días de las posadas, ellos las costeaban, las financiaban, y con regalos para los niños. Entonces, de alguna manera sí. Y estas organizaciones que he señalado, pues tienen que ver con el Casino Español, precisamente con estos organismos que la propia… La Beneficencia Española. La Beneficencia Española se crea como un hospital precisamente de beneficencia, donde los que llegan, los españoles recién llegados a la ciudad, que vienen enfermos o que vienen con alguna situación de salud difícil, ahí son canalizados a la Beneficencia Española, y precisamente cada miembro de la colonia española aportaba una cantidad precisamente en caso de enfermedad y en caso de muerte. Lo que pasa es que después la Beneficencia le gustó el negocio,
¿verdad? Y ya no había quien subsidiara estas consultas, y realmente de beneficencia pues solamente le quedó el nombre, porque cobran cuotas muy… Sí. Bueno, el casino español también era un organismo, bueno, que Lina lo sabe muy bien, en el cual estas tertulias se realizaban. Exactamente. Sí, como les mencionaba, los migrantes españoles de alguna manera podemos decir que toman, pero también dan. Y dan en abundancia, o sea, no solamente se apropian de algo cuando llegan, sino es una colonia realmente muy generosa, muy o sea, que construye las fábricas en Puebla, en Tlaxcala, perdón, fábricas que fundan en Tlaxcala, las fundan con hospital, bueno, asistencia médica, hospital no es cierto, con asistencia médica, y construyen escuelas para los hijos de los trabajadores y también para los trabajadores que no tienen estudios.